14 años. Hola, ¿qué tal, amigos de Frontline? Políticas públicas, autonomía económica, marketing, libros, historia. Hoy vamos a hablar de mucha historia y me agarraron, como siempre, de bajada. Pero no pasa nada, mi productora asociada Rose Tapia la saludo. Saludo también allá en cabina, que estamos aquí mismo en MUTV, en este pequeño cierre de temporada. Vamos a descansar un poquito porque han sido meses intensos. Estuvimos con la Filemi, de hecho tengo a uno de los invitados que estará aquí en el marco, más o menos, ya no sé cuándo, de acuerdo a la programación, calendarización que tenemos. Hoy voy a estar con Noemí Juárez, vamos a hablar de historia, de las mujeres en la historia de México, en este mes de la patria, en este mes, así como tenemos el mes del amor, tenemos el mes de la patria. Rapidísimo, avisos parroquiales, obviamente saludo a mi amigo Eddie Jaimes de la Oveja Negra, no se lo pierdan aquí en Mood TV, por supuesto, productor, director de este canal, a Samuel Galván con sus pizquitas de sabiduría, por ahí estuvo Filem el día 26 de agosto, hablando de Filem. Revélate, Moisés Veleros. Por supuesto, hablando de la economía creativa, por ahí de hecho con la propia Noemí estuvimos hablando de las mujeres en la economía creativa, mujeres que han cambiado la historia, periodistas y demás en Toluca, y también hablamos en el Abril Mes de la Lectura. Aquí está una foto de ese día. Ay, soy re malo para saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Y la revista Foro Magazine de mis amigos Toto Camacho, Armando Hurtado, que tiene en la portada al doctor Apolo, por ahí hay otra portada que tiene a Toñita. Y tenemos también el artículo de, por acá lo tenía en la mano, súper en la mano, aquí está Jesús Gama y María Mayola Benítez Carrillo. Y pues ya, después de todas las menciones parroquiales que siempre hago, quiero darle la bienvenida, ya está a cuadro mi invitada, Noemí Juárez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias, que además es experta sasasa en historia de las mujeres de México. De eso vamos a platicar hoy. Y pues, pues me gustaría empezar un poco platicando de este fenotipo, de este estereotipo, de este, ¿cómo le podemos llamar? También hay fenotipo de las mujeres mexicanas que tienen ciertas características físicas, pero que también a veces son, ¿cómo diríamos así? Segregadas por la historia, por eso podría ser. ¿A qué crees que se deba que durante años, hasta hace unos pocos años, se hablaba nada más de repente la corregidora, por ahí Sor Juana Inés de la Cruz, sobre todo si eres del Estado de México, y para de contar, ¿no? Yo creo que en los últimos años, yo no sé por qué, pero bueno, también Frida Kahlo, que tiene su papel en la historia, pero pues tanto así como que de repente que un niño de primaria nos ha pasado porque yo estuve contigo en alguna conferencia en que los niños te dicen, alguien, mujeres de la historia de México, Frida Kahlo. Todo por culpa de Madonna y de Salma Hayek después. Pero a ver, platícanos, ¿cómo ha sido? ¿Por qué ha pasado eso? Dicen que la historia la escriben los vencedores y la historia la escriben hombres, ¿o qué pasa ahí? Bueno, pues es todo un fenómeno, como tú dices. Y bueno, la respuesta que tengo a la tía Frida Kahlo estuvo muchísimo mejor que las que en algún momento me dieron a mí. O sea, fue Mujeres en la Historia de México y los niños inmediatamente Silvia Pinal. Wow. Wow, Silvia Pinal, Bien, bueno, Silvia una Pinal, reconocida actriz. actriz mexicana. La India María, ¿no? Que en esta representación también una trayectoria muy amplia de las películas mexicanas, pero era como la imagen que los alumnos tenían así de mujeres en la historia, ¿no? Como las que veían ellos continuamente. ¿Qué ha pasado con la historia de las mujeres recientemente? Fíjate que ya no es un campo nuevo en nuestro país. Afortunadamente llevamos aproximadamente 40 años haciendo historia de las mujeres. Es una pues disciplina ya el conocimiento histórico más o menos arraigado en nuestro país desde la década de los 80. ¿No? ¿Te imaginas 40 años de producción académica? Libros, capítulos, archivos recuperados, biografías escritas, es todo un campo de conocimiento, pero la pregunta es, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está todo ese cúmulo de conocimiento de lo que investigadoras, investigadores, historiadoras, historiadores, pues han recuperado de esta participación? Entonces yo creo que es ahí donde estamos en deuda, ya no solo en la recuperación de esta participación, porque eso ya está, ¿no? Ya está en libros, ya está compilado en biografías, en textos, en archivos audiovisuales. El problema es que no están llegando, ¿no? El problema es que no están formando parte de nuestra cultura histórica. Y ahora, ¿qué es lo que sí tenemos o qué es con lo que nos hemos educado? Piensen, por ejemplo, en el nombre de las calles, en los libros que ustedes
consultaron cuando iban en la primaria, en la secundaria. Yo, por ejemplo, te podría decir que cuando vivía en casa de mis padres, vivía en Venustiano Carranza, esquina Ignacio López Rayón, y con atrás era Emiliano Zapata y del otro lado Álvaro Obregón, ¿no? Entonces esos son como los nombres con los que nosotros vamos creciendo. Es que es lo que te decía, por ejemplo, en Toluca, ¿no? Que estuvimos allá tanto en Abril como en Filem. Pues dos calles principales de Toluca, pues sí es Sor Juana, Inés de la Cruz, que además es muy famosa allá porque venden unas tortas deliciosas en esa calle. Y José Ortiz de Domínguez, ¿sabes por qué es famosa? Porque ahí está el Teatro del Seguro Social y pues todo el mundo va al teatro, o sea, bueno, los que van al teatro por supuesto, pero dentro de todo, pues es el segundo teatro más importante de Toluca, entonces todo el mundo sabe que José Ortiz de Domínguez es por el teatro, pero si no, pasarían y... Hay otra calle, por ejemplo, hasta ahora que se puso, y tú incluso escribiste un libro sobre Leona Vicario, pues la calle Leona Vicario te ha tenido toda la vida y yo lo sabía porque un amigo vivía ahí y después tuvo un negocio. Pero si no, pasan inadvertidas. Y justo aquí es donde viene el fenómeno que te decía. No es casualidad que las mujeres de las que nosotros sabemos más sean las que en su momento pertenecieron a las clases altas. Pensemos en Josefa Ortiz, criolla, Leona Vicario, criolla, Leona Vicario, hija de un minero zacatecano, ya te imaginarás la fortuna, ¿no?, que tenía, hija única, hereda esta fortuna, y por lo mismo de que estaban en una posición sumamente acomodada, sobre todo Leona Vicario, que le permite pues poder aprender a leer, escribir francés, música, pintura. Sabemos que tenía una gran colección de la literatura universal ya para ese momento, por eso firmaba con los seudónimos de esta gran literatura universal. Y entonces eso nos habla de que las mujeres que nosotros frecuentamos, sobre todo en esta convivencia con la historia, son las mujeres que pertenecieron en su momento a círculos privilegiados. Que aquí es muy importante hacer una acotación. No significa o no demeritamos su participación, ¿no? No el hecho de que Leona haya sido rica, privilegiada, quiere decir que vale menos su participación, porque incluso arriesga, expone y le quitan todos sus bienes. Todos los bienes le son arrebatados, y un tiempo en que se queda en la miseria. Entonces, incluso es valorable, ¿no? Que pese al privilegio se da cuenta de las desigualdades. Fíjate, ahora que mencionas a Leona y volviendo al tema de Toluca una vez más, te decía, la calle Leona Vicario es casi inadvertida, salvo para los que estudiaron la normal, que es la contigua de la normal. Y Leona tiene una gran historia con Toluca. Su madre era de Toluca, ella en algún momento, precisamente como dices, cuando apuesta toda su fortuna por el movimiento, por la causa insurgente, pues pierde parte de su fortuna y se refugia en Toluca, ¿no? Exacto. Primero, Camila Fernández de San Salvador, la madre de Leona, que es producto ya de este segundo matrimonio. Su padre ya había estado casado en primeras nupcias en Zacatecas. En viuda, tiene 2 hijas, que van a ser las medias hermanas de Leona, pero ellas se van a ir a un destino muy marcado para las mujeres de la clase alta de la época. Una de ellas se casa con un de estos títulos nobiliarios, que es una especie de conde aquí en Nueva España, y la otra se va a un convento en Valladolid. Entonces, ellas siguen tanto la vida matrimonial con la dote, y otra hermana la vida conventual. El padre se viene a vivir a Ciudad de México, conoce a Camila Fernández San Salvador, y bueno, contrae nupcias, y es de esto donde nace Leona Vicario. También de una familia muy letrada, ¿no? El hermano de Camila, Agustín Pomposo de San Salvador, incluso llega a ser rector de la universidad. Entonces te estoy diciendo que es un sector muy culto, muy rico, y bueno, una vez huyendo, pues se refugia otra vez en Sultepec, Toluca, y bueno, ahí la tienen viviendo exiliada, porque tenía prohibido regresar a Ciudad de México. La destierran primero a España, pero no hay manera de cómo cubrir el gasto, no había ni para vivir, menos para salir en el destierro a España, así es que se quedan en Toluca estos 2 años en lo que les permiten vivir. ¿Qué va a pasar con Leona? Que es justo esos estereotipos de los que hablamos al inicio. Es lo que te iba a decir, yo tuve la culpa, me desvié como siempre, porque me clavé con el tema de Leona, pero bueno, vamos al tema que comentábamos, o sea, la historia de las mujeres, o la historia de las historias de las mujeres, tiene 40 años, pero todavía falta mucho a ver. Y justo con Leona podemos ejemplificar estos estereotipos. Muchas veces la participación de las mujeres se ha dado vinculado primero al lado romántico, ¿no? Al lado emocional, al lado
pues meramente sensible, Casi, ¿no? casi como en los cuentos de hadas, ¿no? Exactamente. O en los cómics, la damisela en peligro. En Exacto. los propios cómics Así, pasaba, ¿no? así. O sea, siempre, bueno. A mí siempre me gusta ejemplificar esto con un texto de lo que en ese momento eran los manuales escolares, que ahorita le decimos libros de texto, de 1922. Hay un pie de foto donde está Josefa Ortiz. Y dice, Josefa Ortiz, la esposa del corregidor, la corregidora. Hidalgo fue el cerebro de la idea de la emancipación. Josefa, el corazón, ¿no? Entonces, otra vez, como que la carga que llevaron esta participación estuvo muy vinculada a eso. O sea, Hidalgo el cerebro, Hidalgo el planeador, Hidalgo el que sabía, y ella el corazón de la causa, ¿no? La parte sensible, apasional, emotiva, ¿no? Como que cargarle este estereotipo a la participación de las mujeres es muy frecuente. Y creo que estuvimos como muy acostumbrados a conocerlas de esta manera. Y el segundo estereotipo es el vinculado al con quién y no al por qué. Por ejemplo, José Ortiz, estamos acostumbrados al de Domínguez de manera inmediata. ¿Por qué? Pues porque era la esposa del corregidor. Y si le preguntas a alguien qué hizo, bueno, aparte de los taconazos, ser la esposa del corregidor, ¿no? No hay más. Entonces, siempre se les quita a ellas su protagonismo, su agencia. Y lo mismo pasa con Leona. Y Leona aquí tuvo algo muy importante. Lo reclamó en su momento. Leona se incorporó a la causa, aún sin estar como pareja de Andrés Quintana Roo, ya se conocían, se casan hasta 1813, es decir, cuando ya llevaban al menos unos 3 años activos en la causa insurgente, se casan, regresan ya por fin juntos a vivir a Ciudad de México, ya consumada la independencia, y entonces en 1831 aparece un periódico, el Registro Oficial, firmado por el entonces ministro de Relaciones, que era Lucas Alamán, y él dice que él nos explica el por qué se le andan dando consideraciones a Leona, ¿no? Sí, lo único que hizo fue actuar por heroísmo romancesco, ¿no? Entonces yo me imagino a Leona, siempre lo digo así, el domingo, leyendo el periódico, desayunando, tomando su juguito y su café, y que te digan que lo único que hiciste fue seguir al marido, ¿no? Y leerlo además en una carta pública, en un periódico, ¿no? Cuando estuviste 2 veces detenida, cuando te quitaron todos tus bienes, guardaba armas, o sea, cuando te estuvieron persiguiendo, cuando estuviste viviendo en los campamentos insurgentes, cuando estuviste resguardando el Congreso de Chilpancingo, que todo eso, ¿no? Que 10 años, o sea, que durante toda la lucha, y lo único que se quede es, te fuiste a seguir al marido. Entonces yo creo que ese es otro de los estereotipos que hay que romper, ¿no? Y precisamente yo decía 2014, leía un libro también de texto, y decía, el criollo Andrés Quintana Roo y su prometida Leona Vicario, ¿no? Entonces yo decía, pobre Leona debe estar todavía infartada. Todavía ¿Por qué? a estas alturas. Ella escribe una carta muy importante, que yo creo que ahorita debería ser como una de nuestras banderas, en la que después de que ve esa nota dice, oigan, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿No? Y le escribe una carta vindicativa a Lucas Alamán, que además le dice, publícamela en tu periódico. Obviamente este señor se hizo que no escuchó y tuvo que sacarla por otro periódico, por Federalista. Y es una carta vindicativa en la que le dice, oiga, pues a mí no me apresaron por estarme mandando cartas amatorias, ¿no? Yo no andaba ni de amante, No, a mí me capturaron por ser correo de los insurgentes. Y hay pruebas en esto, esto y esto. Y a mí me interrogaron y sepan que pues siempre mantuve mi firmeza, que de mi boca no salió ninguna delación. Y así refuta cada uno de las acusaciones, y de ahí viene como su frase muy célebre, ¿no? De, confiese usted, señora Alamán, que no solo las mujeres, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos, y que las ideas de la patria y no les son unos sentimientos extraños, al contrario, suelen obrar con menor desinterés. Y bueno, se avienta ahí toda una carta vindicativa que te digo, yo creo que 200 años, pues esa es su mejor herencia, ¿no? Decir que las mujeres actúan por conciencia política, por decisión propia y por voluntad propia, y no ligadas pues forzosamente nada más por sus relaciones de parentesco. ¿Qué pasa, O sea, muchas de ellas pues eran sus hijos, sus hermanos, sus esposos.
te vincula a la familia, te vincula a esta parte, pero no es la única razón por la que vamos a encontrar a esta y a otras tantas mujeres en los procesos de la historia. Fíjate que ahora que hace rato no te quise interrumpir, como acostumbro, luego me regaña Mayra Mayor la que interrumpo, ¿no? O Ernesto Campo, no me interrumpo. No te quise interrumpir cuando decías lo de los libros de texto manuales, ¿cómo se llama? Manuales escolares. Manuales escolares, ¿no? Bueno, ¿qué podías esperar? ¿1920 dijiste? 20, 30, por ahí más o menos. Pues el que los escribía, bueno, él no los escribía personalmente, pero los supervisaba de alguna manera, pues era José Vasconcelos, ¿no? Que también tiene su historia en la que llegó a ser lo que fue gracias a una mujer y nunca le dieron el crédito a esa mujer. No sé si no lo quieras contar tú. Que justo y todo el mundo lo ubica como el gran reivindicador de la educación en México, etc, etc, que sí, a lo mejor lo tiene, no es menester. No, yo tampoco se lo quito, pero es muy importante, justo. ¿Quién estaba detrás de él? Como dicen por ahí, detrás de un, bueno, el lugar común es detrás de un gran hombre hay una gran mujer, más bien al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Pues justo como dices, cuando él promueve la creación, cuando gracias a su iniciativa se crea la Secretaría de Educación Pública, también se va a formar una sección de biblioteca, ¿no? Un departamento de biblioteca. Y con el paso del tiempo, justo una de las secciones de la SEP se encargaba de la autorización de los manuales escolares. Entonces, si uno ahorita revisa los archivos de la SEP, siempre va a encontrar un boletín anual de todo lo que se hizo en ese año, cuáles son los libros permitidos, cuáles no, y bueno, ahí se colocaban estos materiales. Entonces, sí había una revisión de qué se promovía, de cuáles eran los autorizados, cuáles no. Y justo con Vasconcelos se da un fenómeno interesante también. Él escribe Ulises, ¿no? Ulises criollo, y va a hacer en este escrito donde él va a colocar a esta mujer, ¿no? Y le va a colocar el seudónimo de Adriana, ¿no? Pero pues que todos sabemos que no era ella, sino siempre se estuvo refiriendo a Elena Arizmendi, esta enfermera revolucionaria, y justo todo el planteamiento que tiene esta mujer dentro del texto que escribe Vasconcelos, pues es muy erótico, que incluso también llegó a un momento de censura en donde no se publicaban estos fragmentos. Entonces, la Adriana de Vasconcelos es esta mujer fatal, ¿no? Erótica, sexual, ardiente, que va a tener a este hombre así embobado. Pero cuando nosotros conocemos la historia de Elena Arizmendi, es una mujer que rompió paradigmas en su época. Así es. Bueno, pero aparte de ella, yo me refería a María Antonieta Rivera. Mira, este señor tiene hablando de la chisma, ya que me estabas diciendo hace rato fuera de cuadro, me decía, ay, pues ya leí el chisme de no sé quién. No, pues también era chisma histórica. Sí, bueno, pues y otra mujer que también, o sea, primero Elena Arizmendi, te digo, es una mujer también en Ciudad de México, pero se cría mucho tiempo en Oaxaca. Rompe una relación violenta donde uno de los abortos de la época ya no le permite después tener más hijos. Entonces rompe con esta relación y se va a estudiar enfermería a Texas, ¿no? Entonces, imagínate en ese momento, finales del porfiriato, que una mujer sola diga, me voy a ir a estudiar a Texas enfermería, y se va completamente sola, empieza a hacer... La enfermería para ese momento veamos como algo nuevo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con estudios de higiene, sobre todo en espacio público, era muy nuevo como una profesión. Entonces se incorpora y allá le alcanza la revolución. Conoce a Francisco I. Madero y a Sara Pérez, justo cuando ellos tienen que estar allá escondidos, huyendo, se hacen muy amigos. Y entonces ella decide no terminar sus estudios y regresarse para participar en la revolución. ¿Qué hace Elena Arizmendi? Se da cuenta que la Cruz Roja solamente atiende a los heridos del ejército, y a los revolucionarios los deja morir. Esa es otra historia, claro. Y entonces ella dice, hay que crear la Cruz Blanca Neutral, con el lema por la humanidad. Entonces a ella no le importaba si eras del ejército federal, si eras revolucionario, si eras rebelde, si eras carrancista, no sé, su lema era por la humanidad. Entonces, heridos se atendían,
y es como se crea la Cruz Blanca Neutral. Empieza esta participación y es así como conoce a Vasconcelos. Entonces van a tener una relación muy duradera durante este proceso de la revolución. Y como yo te comentaba, Elena no podía tener ya más hijos después de aquel aborto en su juventud. Y incluso en los textos de Vasconcelos dice que eso es una gran ventaja, ¿no? O sea, dice, o sea, imagínense cómo se refiere a Elena Arismendi. Ella tiene esta ruptura, se regresa a Estados Unidos, vive en Nueva York, se casa, me parece, en segundas nupcias, y empieza a crear ligas feministas, hace un libro autobiográfico, empieza a trabajar como una unión de las feministas del continente, es decir, se mantuvo activa muchísimo tiempo y en México no se le reconocía. Hasta que en el 36, imagínate, pasados 20 años de la revolución, alguien se acuerda que en algún momento se creó la Cruz Blanca, quieren hacer la conmemoración y la invitan, ¿no? Y muere aquí, en Ciudad de México, pues así sin pena ni gloria, desafortunadamente. Desafortunadamente. Cuando ella se va a Estados Unidos es cuando entra a escena, pues otra de las mujeres sumamente claves e importantes en la vida cultural de nuestro país, ¿no? Y es aquí donde entra Antonieta Rivas Mercado, que igual, gestora cultural, mecenas, en este caso. Exactamente, todo lo que fue Teatro Ulises, estos escritores como Villaurrutia, por ejemplo, es decir, ella va a ser la mecenas, ella se va a encargar ¿no? de patrocinar mucho de la vida cultural, la ópera, ella es también de las que crea las fundaciones para que se cree la primera ópera en nuestro país, es decir, es una mujer de una vida cultural muy importante, va a apoyar la campaña de Vasconcelos para que él sea presidente, igual todos sus fondos, su apoyo se va a enfocar a esta campaña y bueno, pues conocemos el desenlace. Vasconcelos no resulta presidente, termina huyendo y bueno, esta Antonieta termina dándose un balazo en la catedral de París, en un suicidio, ¿no? Así termina la vida de una promotora, traductora, pero te digo, o sea, y las conocemos, ¿cómo las conocemos? Como las parejas de pues en el caso de Rivas Mercado, pues, bueno, obviamente este tema de Vasconcelos, pero pues la hija del arquitecto, ¿no? También. Gran arquitecto Rivas Mercado, que fue el que construyó los primeros drenajes en México, los planos de Bellas Artes y algunos. Todo lo que es la zona de Lomas de Chapultepec, toda esa zona, pues también muy involucrado. Entonces de repente es la hija de, o la pareja de, o la consorte de, o... Exacto. Así es. Que justo también me pasaba en una preparatoria en la que nos daba una plática, yo les decía, bueno, la preparatoria se llama Carmen Cerdán, ¿no? Y así, ¿de quién fue Carmen Cerdán? Y la respuesta fue la hermana de Aquiles Cerdán. De Aquiles Cerdán, Entonces, claro. Otra vez, como que te digo, en esta frecuente manera de no darles la agencia ni el protagonismo, siempre vincularlas a un hermano, no solamente pareja, ¿no? En este caso, los hermanos Aquiles. Fíjate, otra vez volviendo al tema de las calles, a mí viene a mi mente la colonia Jorge Negrete, allá en la Gustavo Madero, en el norte, sin trivializar, como bien decías hace rato, el tema respetable la carrera de Silvia Pinal, respetable la carrera de la India María, pero aún así, aún en ese medio, pues si tú le preguntas a la gente por los grandes próceres de la ANDA, de los espectáculos, de la economía creativa en México, pues siempre te van a decir Jorge Negrete, Pedro Infante, Cantinflas, Tintán. Y ahí en la colonia Jorge Negrete, o sea, la gente no tiene conciencia. Las dos calles principales una se llama Amanda del Llano y Dotres. No, Amanda del Llano, nada más. Amanda del Llano y Dotres es un cuadro que está en el Museo del Prado. Amanda del Llano y Virginia Fábregas. Y entonces te digo, yo digo, obviamente para ti, pues a lo mejor el tema del espectáculo, pero aún así, en esa área también, o sea, siento que Virginia Fábregas fue una personalidad importantísima en el mundo del teatro, pues es la que detona toda la industria, y no se le da el reconocimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre son varones también en ese ámbito.
Y yo creo que también una de las con las que tendríamos deuda sería Dolores del Río, ¿no? Que bueno, es un momento en el cine de oro mexicano, pero bueno, es una actriz que además de todo se involucra en las causas sociales del México que le toca vivir. Y se ha quedado también como muy alejada de que forme parte como de estas personalidades ícono, ¿no? Entonces yo creo que también hay una deuda en el mundo del espectáculo con Dolores del Río. Entonces, pues yo podría decir que estos estereotipos, tanto el lado sensible, el que lo haces por amor, el que lo haces con el corazón y el que siempre estés vinculado como a una pareja, pues rompen con la manera en que pues, las mujeres son protagonistas. Y podemos encontrar ejemplos en distintos procesos. Estamos hablando ahorita de independencia, sacamos algunos ejemplos ahorita ya de revolución, ya nos fuimos al México del siglo XX, contemporáneo. Pero pues en todos los momentos esta participación ha sido fundamental y desde distintos ámbitos. Es por eso que también muchas veces se cree que las mujeres estuvieron alimentando a las tropas, cuidando a los enfermos, dando esta atención muy personal, porque son estas acciones que creemos que pertenecen solo a las mujeres, ¿no? Como en este espacio muy privado, muy de la réplica, de lo típico que deben ser las mujeres, y pocas veces se difunden aquellas actividades que salen o que están en el espacio público, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que en algún momento tomaron las armas y que además tuvieron mando de tropa, y esto pasa desde el proceso de independencia. Hay una mujer en Guerrero, Manuela Molina, perdón, que incluso la Suprema Junta de Zitácuaro la nombra capitana, ¿no? Se imagina capitana hace 200 años, porque tenía una propia tropa, porque se levantó en armas y porque para que le dieran el grado de capitana una junta de gobierno en ese momento, pues tuvo que haber demostrado habilidades en la guerra. Entonces tenemos mujeres liderando. Hay un caso muy particular, el de Josefa Martínez, ella es de una zona Chalchicomula, en Veracruz. A ella la capturan, también liderando una gavilla de insurgentes, pero traía puestos pantalones. Entonces cuando se le hace el juicio, no solamente se le juzga por ser insurgente, o sea sí era insurgente, pero el juicio más importante que se le hace es por portar pantalones, ¿no? Entonces, estas mujeres también en su momento transgreden el deber ser, y más que su acción política en ese momento como ser insurgente, pues era como tú te atreves a ponerte pantalones en este momento. Entonces esos juicios, muchos de esos juicios, iban más enfocados al no porque no está permitido para las mujeres el portar pantalones, y su juicio dice así por portar pantalones. Y otro tema muy importante es que muchas de estas mujeres pues eran las mujeres de las villas, de los pueblos, no sabían leer, no sabían escribir, no tenían la posición económica de estas otras que sí conocemos y por las que ellas pudieron dejar cartas, escritos. Entonces muchas de estas mujeres pues quedaron condenadas a un doble olvido, ¿no? Primero en ese momento, ¿por qué? Pues porque no había nadie que interviniera por ellas, no había un dinero que las pudiera salvar, y entonces, por ejemplo, los castigos de Josefa, de Leona, de Mariana Rodríguez, en este caso, sí, es que fíjate lo que acabas de decir, fíjate qué importante, porque al final de cuentas las que mencionamos, todas son de buena, llamémosle así, de buena cuna, ¿no? De buena cuna. O sea, hasta Rivas Mercado, ¿no? O sea, la propia Virginia Fábregas también que mencioné yo. O sea, pero todas esas mujeres que quedan olvidadas por la historia. Exacto, te digo, yo para mí tienen como una doble muerte, ¿no? Porque los castigos para estas mujeres, te digo, era que les confiscaran sus bienes y que las llevaran a un convento. Pero en el caso de las mujeres de las villas y los pueblos, las mujeres pobres en ese momento, era el fusilamiento. Entonces, muchas de ellas, pues, no se escaparon al juicio, al fusilamiento, pero además de todo su cuerpo era utilizado como una estrategia de guerra. Las dejan colgadas. El caso de Carmen Camacho, una mujer de Guanajuato, se le acusa de seducción de tropa. La seducción de tropa es este convencimiento a la tropa. Se le acusa, se le hace su juicio, la fusilan y dicen, y dejan el cuerpo o sea, en la plaza como escarmiento. Y pónganle un cartelón, ¿no? Que delate su delito. ¿Cuál era? Le pusieron adicción a la insurgencia. De ahí que una autora, después Celia del Palacio, toma este fragmento para el título de sus libros, que se llaman Adictas a la Insurgencia. Porque ese era el delito, ¿no?
Adicción a la insurgencia. Entonces, las mujeres, te digo, conocemos la historia de cuando les cortan la cabeza a Hidalgo Allende y se colocan en la lóndiga a manera de escarmiento. Las mujeres también sufrieron ese tipo de violencia. Digo, sus cuerpos son utilizados como para decirle a las otras mujeres, mira cómo vas a acabar y esto te va a pasar si te unes a la causa. Pero eso fue en el caso de las mujeres pobres. Y por eso yo digo que viven una doble muerte. Primero porque ellas sí fueron fusiladas en ese momento y después la historia las condena al olvido, ¿no? Entonces son doblemente condenadas a los dos tipos de silencio, ¿no? El tiempo es nuestro peor enemigo y con Noemí deberíamos de hacer una segunda edición. Vas a tener que regresar el 20 de noviembre, precisamente en el marco de nuestro aniversario luctuoso del general Felipe Ángeles, pero aparte, porque por ejemplo quiero que hablemos, ya no nos daría tiempo ahorita, sería precisamente no darles el lugar que merecen. Tú participaste con el prólogo del libro Las Mujeres de Zapata, que también habla de esto, de las mujeres cercanas a Milano, desde su madre, hermanas, obviamente las Adelitas o las mujeres que estuvieron en la tropa y todo esto, ¿no? Entonces, y sus parejas también es importante también, mencionarlo. Sí. Entonces, pues sería nunca acabar, pero precisamente me gustaría, te digo, dejar abierta la puerta para una segunda edición de esto, de Mujeres en la Historia de México, pero pues no sé si quieras cerrar con alguna reflexión, dónde te pueden seguir, las redes institucionales, porque además casi siempre presento a la gente y les digo, a ver, platiquen de su vida, pero no, esta vez nos fuimos directo a platicar de la vida de estas grandes mujeres. ¿En dónde te pueden seguir? ¿En dónde estás colaborando? Muchas gracias. Actualmente soy investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y para más fácil, sigan las redes sociales del INERM. Tenemos muchísima información de historia de las mujeres, afrodescendientes, indígenas, historia en general. Entonces, tenemos todas las cuentas en redes sociales. INERM, así, las siglas INEHRM. Síganos a través de nuestras redes sociales. Y me gustaría cerrar con un fragmento. Y yo, antes de que cierres con el fragmento, y échate el comercial, hay uno de los libros en los que tú participas que se puede descargar de manera gratuita, ¿verdad? Claro que sí, se pueden descargar todos los libros que hay en el INER, todos son de descarga gratuita. Y nuestra más reciente publicación es Historia del Pueblo Mexicano, con el que participo con el capítulo Por no haber una mujer que no sea una verdadera insurgente. Y justo ese era mi cierre, ¿no? ¿Por qué esta frase? Hay en Sultepec, que también es relacionado con el Estado de México, hay un bando en el que un oficial le pide al virrey, por favor, mande más tropa o mande ayuda, porque en Sultepec no hay mujer que no sea una verdadera insurgente. Y yo creo que a 200 años de esa petición, yo puedo decir que en la actualidad no hay mujer que no sea una verdadera insurgente. Ya ven. Oye, y es fortuito, bueno, aparte de que trae un bellísimo penango de Hidalgo, me vale, lo voy a decir. Es fortuito que hayas traído a ver ya Rosa, mira, nomás de nuestras artesanas también. ¿Y es fortuito que vengas también de morado o nada más se dio? No, no es fortuito, digan que todo es política, todo es política. Ah, muy bien, entonces por eso también viene de morado. Aquí hemos hablado bastante, por ahí con Saide de Vela recientemente tocamos ese tema. Y seguiremos hablando de más políticas públicas, más autonomía económica, más en estas cápsulas. Vamos a hacer un pequeño receso, pero estaremos pendientes, muy pendientes de ustedes. Vamos a rezar más rápido de lo que se imaginan, pero primero vamos a ver cómo se dan las cosas. Soy José Miguel Alba Marquina, Noemí Juárez, te agradezco mucho que hayas acompañado en esta edición. Y Rose Tapia en los controles, Skendal en la producción y todos los demás. Cedi Jaimes, gracias. Amigos, no se vayan, no olviden sonreír. Gracias. Adiós. Gracias.